Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, quería responder en este video a una historia que subí ayer a Instagram. Ustedes me mandaron algunas preguntas en relación al vínculo que hay entre la psiquiatría, digamos, y el espacio de análisis. Esto tiene que ver más que nada con un poco las preguntas, que fueron varias. Tenían que ver, las resumo un poco, con qué criterios o digamos, qué fundamentos tenemos para transmitirle a un paciente que por ahí es propicio a hacer una consulta psiquiátrica, ya sea una sugerencia en algunos casos, como también puede ser una indicación en otros. Creo que esto va a depender un poco a veces de la complejidad de los síntomas o de los fenómenos que se nos presenten. Quería hacer una aclaración antes, me voy a tomar unos minutos en el video porque me parece que es un tema bastante complejo. Mi idea un poco es transmitirles a ustedes cuál es mi experiencia y la forma en la que yo tengo de trabajar, que no es la única, por supuesto, porque hay lecturas muy diversas con respecto a este tema, a esta relación. Pienso que el problema que podemos llegar a tener con este tema puede ser a veces el hermetismo que hay con algunas cuestiones en relación al psicoanálisis, fundamentalmente, algo así como esto de, bueno, el psicoanálisis versus la psiquiatría o la medicación o la antimedicación, o toda una cuestión muy prejuiciosa de, bueno, el psicoanálisis contra la psicología cognitiva conductual, todo este tipo de cosas. Me parece que son boludeces, que no tienen que ver con la práctica, y creo que estas cosas en realidad me parece que aunque podamos discrepar en muchas del accionar o de las cosas o de las lecturas que pueda llegar a tener la psiquiatría sobre determinados temas, pienso que en algunos casos es importante tenerlo en cuenta para poder incluir en el propio análisis, ¿no? Esto también hay que tener en cuenta, hago otro paréntesis, de que la idea de síntoma que manejamos es diferente por la cuestión teórica, y no digo que tenga que ser igual. La psiquiatría por lo general trabaja más con la noción de fenómeno, y sabemos que desde el psicoanálisis la noción de fenómeno es un poco, diría, la que se deja o a la que no se apunta porque tenemos otra concepción de sintomatología. Pero me parece que una no quita la otra. Creo que nosotros como analistas podemos trabajar en un determinado síntoma que lo estemos pensando o construyendo con el paciente en la sesión, vía nuestra escucha o vía una lectura, y que paralelamente se pueda hacer una derivación o hacer una sugerencia de consulta con un psiquiatra para trabajar determinados fenómenos puntuales que hacen sufrir, porque en definitiva es esto, por lo disruptivo que a veces son algunos de estos fenómenos, porque traen como padecimiento muchas veces en las consultas. Así como digo esto, digo que no todo, porque esto está muy vigente, por ejemplo, en el campo de la psicosis, aunque también en el campo de la neurosis sucede, pero en el campo de la psicosis, por los antipsicóticos y bueno, por todos los cuadros delirantes que a veces hay. Pienso que no todo cuadro o no toda estructura de lenguaje o de discurso que podamos pensar como delirante o incluso hasta alucinatorio o perceptivo, pienso que no todo es un indicador para una derivación psiquiátrica. Hay muchos casos en donde no lo es. De hecho hay una corriente que trabaja justamente eso, de la idea del delirio, del discurso delirante, muchas veces como hasta estabilizador de ciertos eslabones. Pero yo quería tocar un poco el tema que me preguntaron ustedes de cuándo esto es propicio a hacerlo. Cuando uno establece criterios para sí o para no, para hacer determinadas cosas, siempre caemos en alguna cuestión un poco arbitraria, pero de otra manera no se lo podría abordar. Así que les voy a un poco a transmitir cuáles son los puntos que para mí son importantes a la hora de considerar este tema de la derivación. Me parece que lo importante acá es la derivación y que esto se pueda habilitar en la sesión y que se pueda incluso hasta charlar con el paciente, y que en definitiva después quede en una decisión del paciente y de la persona que lo vaya a tratar, porque hay muchas derivaciones con psiquiatras que no consideran la toma de medicación y bueno, a veces por ahí la cuestión alcanza hasta ahí y después se puede volver a ver. Pero me parece que lo importante es poder habilitar y poder alojar algo de esa demanda en el análisis, ¿no? Sí me parece importante, ya a modo más de sugerencia o incluso de indicación en casos o en situaciones o que puedan llegar a ser un poco más peligrosas. Pienso que en muchas oportunidades los pacientes ya vienen con esquemas de medicaciones que están tomando,
sin supervisión, por ahí hicieron alguna consulta psiquiátrica hace un año y la siguen tomando y la siguen tomando, aunque su cuadro haya cambiado, se haya modificado. Pienso que cuando uno escucha algo de esto, me parece que la interconsulta con el psiquiatra es importante, al menos como para poder, también le puede servir al analista esto, para poder escuchar algún discurso diferente en relación a lo que el paciente está haciendo, porque en muchos casos, si bien la medicación o cualquier otra sustancia, pero acá hablamos más que nada de los psicofármacos, puedan funcionar como soluciones, digamos, de compromiso para determinado síntoma, o como objetos contrafóbicos, digamos, para determinada situación, y que al paciente evidentemente eso se sostiene porque en algún punto le funciona y está un poco en ese bucle. Pienso que de todas maneras la interconsulta es importante, porque si lo va a tomar, digamos, que lo pueda hacer bajo un esquema y que no quede sujeto a veces a todos los efectos secundarios que el paciente desconoce, pero que empieza de alguna manera a sufrir. Cuando es sin supervisión o cuando el paciente lo está utilizando ya a modo de una droga que utilizo para suprimir o para realizar determinada actividad o determinada situación, por ejemplo. Ese es un punto importante. Y el otro punto importante que quería mencionar es cuando, quizás a mi criterio, cuando uno escucha o cuando se presentan situaciones en las que hay cierto riesgo de integridad física del paciente o de algún tercero, o incluso algún riesgo de vida también, porque a veces las escenas o los pasajes al acto, o como se dice a veces, los pasajes de escenas pueden ser a veces incluso conductualmente muy bruscos o muy desbordantes en relación a la angustia, y pienso que al menos la consulta, habilitarla, pues yo promuevo un poco eso, que podamos habilitar, que se pueda hablar en el espacio de análisis la posibilidad de hacer una consulta, y que en todo caso esto quede en una decisión de la persona que lo trata y un poco del paciente, ¿no es cierto? Pero me parece importante estos dos o estos tres puntos, porque en definitiva siempre la idea es que el paciente pueda estar mejor, digamos, que pueda estar bien, y que pueda encontrar en ese lugar algo distinto a todos estos efectos secundarios que les hacía o que les generaba un poco todo el consumo o la situación que tenga en lo personal, digamos, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por último también, antes de terminar, quería agregar una parte, en realidad, que es la posibilidad que tenemos los analistas también de poder trabajar un poco este tema, y que no quede como una cuestión de, bueno, es esto en contra de tal cosa o es esto en contra de tal otra, sino que se trata un poco de que podamos sumar en ese sentido, ¿no? Y que podamos abrir un poco ese debate sobre este tema, que a veces es tan hermético, y que lo podamos pensar no como algo deficitario incluso, sino que esto pueda ser alojado por la demanda del analista, o sea, que el analista pueda alojar algo de esto, ¿no? Y que sea un lugar en donde el paciente pueda justamente tener cierto alojo de determinada demanda, porque a veces son consultas que los pacientes mismos traen cuando está sucediendo algo de esto. Es decir, bueno, se le puede preguntar al otro sobre la medicación, está bien o está mal. Bueno, siempre se empiezan un poco con estas cuestiones, pero me parece que es importante no ponernos en un lugar muy de amo, y bajar una línea en donde lo que se promulga es más el temor, y también muchas veces la falta de información que hay sobre algunos medicamentos, sino que esto puede ser un trabajo de acompañamiento, y que la persona con determinado síntoma, aunque nosotros paralelamente en un análisis por una conceptualización de síntoma distinto podamos seguir trabajando otra línea en relación a eso, me parece que una cosa no quita la otra, y que podamos habilitar al paciente a que lo pueda hacer y que eventualmente ante determinados fenómenos pueda sentirse mejor. Le mando un abrazo grande.